Muy buenas tardes, queridos amigos. Hay un gozo muy grande en mi corazón de poder nuevamente tener la preciosa oportunidad de llegar hasta tu hogar, hasta tu casa, hasta el lugar donde tú te encuentres y poderte traer una palabra de Dios con el mejor deseo de que te empodere, te levante, te nutra y sea de bendición a tu vida a lo largo de este nuevo año. Hemos entrado en el 2021 y quiero traerte una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que sirva de cimiento para tu vida frente a cualquier situación que tú puedas enfrentar a lo largo de este año. Yo quiero ir rápidamente a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, versículo 13. Y vamos a tomar este versículo como una base para el tema que desarrollamos hoy. Dice la palabra del Señor: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios aquí nos da un patrón por el cual debemos funcionar. Primeramente, debemos partir de que todo lo que hacemos lo debemos hacer en base a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo lo debemos hacer en base a la fe. También la palabra dice que lo que no proviene de fe es pecado. Luego establece que es conforme a lo que está escrito. ¿Escrito dónde? Bueno, no va a ser escrito en un periódico. Es lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Es lo que está escrito en la Biblia. Entonces yo aplico mi fe a lo que está escrito en la Biblia y en base a eso hablo. Creí, por lo cual hablé. Aplico mi fe, creo y hablo. Basado en lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces yo quiero llevarte a través de distintos pasajes que están en las Sagradas Escrituras donde vemos cómo es que se debe funcionar. Primeramente, capítulo 1 de Génesis. Vamos a ver cómo funciona Dios. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto indica que había caos en la tierra. Estaba vacía, estaba desordenada y estaba en tinieblas. Había un caos total en la tierra. Sin embargo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí vemos: y dijo Dios. A Dios no le importa ni le afecta el caos que esté reinando para poder hablar. Cuando Dios habla, las cosas se hacen. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y cuando fue la luz, la tiniebla desapareció. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, a Dios no le afecta en nada el caos que esté tomando lugar en un momento determinado para Él poder hablar y establecer lo que Él quiere que se haga. Esa misma expresión, y dijo Dios, la hemos leído en el versículo 3,
la vas a encontrar en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 14, 20, 22, 24 y 26. La misma expresión, y dijo Dios. Y lo que Dios dijo, eso se hizo. Y lo que hoy vemos es gracias a lo que Dios dijo y se hizo. Luego más adelante en la palabra de Dios encontramos en la carta a los Hebreos. Capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe, volvemos a la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, esto está afirmando lo que ya leímos anteriormente. Todo lo que hoy vemos, lo que no vemos, lo que conocemos, lo que no conocemos, pero que sí existe en el universo, fue creado porque Dios habló y cuando Dios habló, tomó lugar. Eso fue en el comienzo del tiempo, cuando Dios recrea la tierra. Luego vamos a la mitad de los tiempos. Mateo capítulo 4 versículo 3 dice que vino, el tentador y le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino Satanás la segunda vez y Jesús le contesta de la misma manera. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vino por tercera vez y Jesús le contestó, vete Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hemos visto en el comienzo del tiempo y en la mitad. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él fue tentado 3 veces por Satanás y las 3 veces Jesús le contestó, escrito está. Esto nos enseña que delante de cualquier situación que se nos presente, nosotros tenemos que hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos al final de los tiempos. Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Por eso sé que la persona que viene en esa ocasión es Jesús de Nazaret, porque el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tengo certeza de que el que viene en este caballo blanco es Jesús, el Hijo de Dios. En esta ocasión viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Jesús ya no viene
como cordero, como vino en la primera ocasión. Jesús ya no viene como aquel que iba a ser inmolado, como vino y estuvo en su ministerio terrenal. Jesús ahora viene como Rey de Reyes, como Señor de señores, viene a juzgar, viene a pelear con justicia, y su armamento es la palabra que sale por su boca, que es una espada aguda. Nosotros estamos llamados a dar comandos. Nosotros tenemos los genes de nuestro Padre Celestial. Nosotros somos guerreros porque nuestro Padre Celestial es el varón de guerra. Tenemos su naturaleza, estamos llamados a ser guerreros, estamos llamados a gobernar, estamos llamados a dar órdenes, no a pedir favores. Nosotros estamos llamados a dar órdenes a Satanás y sus demonios y a todo tipo de manifestación que él traiga, sea espiritual o sea física. La palabra de Dios nos exhorta en Efesios 5:1 y dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Ahora, ¿cómo puedo lograr alcanzar este nivel? ¿Cómo yo puedo entrar en esa dimensión de poder dar órdenes en el mundo espiritual? Dice la palabra en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice que more un poquito. No dice que more un 50%. No dice que more un 75%. No dice que more un 95%. Dice en abundancia. Tiene que morar en un 100% en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, la palabra poderosa de Dios. Es la única manera en que yo puedo dar comandos, dar órdenes y que sean cumplidos en el mundo espiritual. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la palabra de Dios establece en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces yo tengo la capacidad de dar vida o de dar muerte. Tengo la capacidad de bendecir o de maldecir. Tengo la capacidad de levantar o de derribar. Tengo la capacidad de dar órdenes o de callarme la boca y cumplir órdenes. Y yo aquí no estoy puesto por Dios para cumplir órdenes. Yo estoy puesto por Dios para dar órdenes. Jesús dijo: les doy toda potestad para hollar serpientes y escorpiones, para pisotear a Satanás y sus demonios. Yo tengo todo el poder. Yo tengo todo el poder que se manifestó en la cruz del Calvario, destruyendo a Satanás. Lo tengo en mí, lo tengo en mi espíritu, y de mi espíritu debe salir ese poder, esa palabra llena de poder, para dar órdenes y comandos en el mundo espiritual. La palabra de la cual estoy hablando no tiene que ser una palabra que está aquí en la mente. Tiene que ser una palabra que ha sido revelada por el Espíritu de Dios a mi espíritu. Dice la palabra del Señor en Hebreos que su palabra es espada de dos filos. Esa era una espada pequeña
que se usaba en los tiempos bíblicos, que tenía filo por ambos lados, que la llamaban la espada machaira. La espada de dos filos, corta al entrar y corta al salir. ¿Cómo funciona eso? La palabra de Dios corta al entrar cuando yo la leo y el Espíritu Santo me la revela y penetra en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi mente, entra en mi alma y entra cortando. Pero cuando ha cortado y ha causado el efecto que debe causar en mi vida, entonces es momento de dejarla salir. Y sale cortando. Tiene que salir cortando porque es espada de dos filos. En la vida diaria nosotros tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos situaciones que enfrentar. Hay reportes que diariamente se nos presentan, son presentados ante nuestros ojos y son completamente reales. Estos reportes pueden ser de salud. El médico te puede decir, tienes el virus, tienes cáncer, tienes diabetes, tienes fibromialgia, tienes esto, tienes aquello, tienes artritis, lo que sea que te diga el médico. Es un reporte que te está dando la ciencia. Puede ser un reporte financiero, que es un mal reporte. Puede ser un reporte en tu trabajo, que es un mal reporte. Puede ser un reporte en tu familia, que es un mal reporte. Un reporte con las vidas de tus hijos, que es un mal reporte. Un reporte con cualquier persona. Un reporte en tu iglesia, un reporte en tus relaciones sociales. Cualquier tipo de reporte que es adverso, que viene en contra tuya, tú lo tienes que parar frente a lo que Dios dice en su palabra. En Isaías capítulo 53, versículo 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo estoy seguro que si yo hago una encuesta, vamos a decir de 10,000 personas, las 10,000 personas, cuando se les pregunte, ¿tú deseas ver a Dios haciendo milagros, prodigios y maravillas en tu vida? Van a decir que sí. ¿Qué es necesario para eso? Para eso es necesario creer el reporte de Dios. Para creer el reporte de Dios, la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en mi espíritu. Tengo que haberla estudiado, leído. Tengo que haberle pedido al Espíritu de Dios que me dé su revelación. Ha sido revelada a mi espíritu. Cuando la palabra de Dios es revelada a mi espíritu, la palabra de Dios es incrustada en todo mi ser. Cuando yo recibo un rema de Dios, una revelación de la palabra de Dios, es el momento en que la palabra de Dios llega a ser más allá de la letra. Ya no es letra, es espíritu viviente en mí, porque la palabra de Dios tiene vida.
La palabra de Dios tiene vida. Cuando el Espíritu me la revela, me revela y me incrusta en todo mi ser lo que la palabra de Dios contiene. La profundidad, la longitud, la anchura y la altura de la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con esa palabra poderosa en mi vida. Y de esa manera la palabra viene a ser parte de mi vida, viene a ser parte de mi cuerpo, se mete en mis tuétanos, se mete en mi sangre, se mete en mis pulmones y la respiro todos los días. Eso es la palabra revelada. Y cuando la palabra de Dios es revelada a mi corazón y yo la creo, entonces yo la puedo hablar. Entonces yo puedo tomar cualquier reporte adverso que vino y lo voy a comparar con la palabra de Dios. ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué te dijo el análisis? Que estás enfermo, que tienes esto, que tienes aquello, que tienes lo otro. Quiero que sepas que a Dios no le importa cuántos años tú llevas sufriendo la condición que estás sufriendo. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces no es asunto de tiempo. No es asunto de si Dios quiere, porque Dios sí quiere. No es asunto de si Dios puede, porque Dios sí puede. Es asunto de qué es lo que yo creo. Por eso empezamos con el versículo que dice, creí, por lo cual hablé. Porque hay una conexión entre mi mente y mi lengua. Hay un cable de 18,000 voltios que conecta mi mente con mi lengua. Lo que yo crea, eso es lo que voy a hablar. Por eso es que es tan importante someter diariamente mi mente y mi lengua como esclavos del Espíritu Santo de Dios. Y no es que Dios me esclavice, ni que Dios quiera que yo sea su esclavo, no. Yo soy esclavo de Dios por mi propia voluntad, porque estoy convencido que no hay cosa mejor que me pueda suceder que ser esclavo del Espíritu de mi Dios. Someterme, renunciar a mi propia voluntad que está podrida y someterme a la voluntad de Dios, que es la voluntad perfecta, santa, pura, buena, poderosa, maravillosa. Entonces te pregunto hoy, ¿qué estás creyendo tú? ¿Tú estás creyéndole al reporte que Satanás se ha encargado de presentarte y te estás dejando derrumbar por una mentira satánica? ¿O tú estás creyendo el reporte de la poderosa palabra de Dios? Si el médico te dijo que estás enfermo, la palabra de Dios te dice, Jesús se llevó la enfermedad y la destruyó, la clavó en su cuerpo en la cruz del Calvario, para que tú no la tengas que sufrir. Eso no quiere decir que el síntoma no va a venir. Eso no quiere decir que en un momento la enfermedad puede tocar a la puerta. Claro que puede tocar a la puerta, porque de eso se trata la batalla constante que tenemos. Las situaciones vienen a tocar nuestra puerta, pero no quiere decir que yo tengo que abrir mi boca como un cocodrilo y comérmela. Yo no tengo que comerme lo que Satanás me dice. Yo no tengo que tragarme lo que Satanás me dice. Yo tengo que creer el reporte de la palabra del Señor. Si el Señor dice que Jesús murió para que yo sea sano, esa es la verdad absoluta. Y mientras en mí haya aliento de vida, yo voy a luchar por esa verdad. Voy a luchar por esa verdad. Voy a creer esa verdad. Oh, oro en este momento, mi amigo, mi hermano,
para que tú abras tu corazón y permitas que esta palabra se meta, se incruste en tu vida y que sea un cimiento sólido sobre el cual tú puedas caminar todos los días de este año 2021. ¿Van a haber guerras? Sí, van a haber guerras. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también dice que Jesús me dio el poder y la autoridad sobre todo eso. Entonces yo no tengo que comerme lo que la circunstancia me enseña, por muy real que sea. Mi amigo, mi hermano, yo te exhorto a amarrarte como nunca antes en tu vida de la palabra del Señor y clamarle al Espíritu de Dios que te revele sus verdades, que te revele la profundidad de la verdad de Dios para que puedas caminar sobre ese cimiento. Cuando haya sido revelado a tu vida, créela con todo tu corazón y obedécela, cueste lo que cueste. Como siempre, el primer paso para poder llegar a entrar en esta dimensión es conocer a aquel que nos ha dejado su palabra revelada, nuestro Señor Jesús. Y si tú nunca has entregado tu corazón a Jesús, este es tu momento para hacerlo. Yo quiero invitarte a que tú repitas conmigo esta oración. Dile: Padre Celestial, vengo a ti arrepentido porque soy pecador. Te pido que vengas a vivir en mí. Señor Jesús, lávame con tu sangre. Purifícame, borra mi vida vieja. Lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, yo te felicito. No hay nada mejor que tener un encuentro personal con Jesús. Quiero invitarles y exhortarles a adquirir mi libro Eventos por Venir, un libro que publicamos a comienzos del año 2020, donde explicamos claramente qué es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a los eventos que están sucediendo y que van a suceder, porque van a seguir sucediendo. Por eso es que es tan importante esta palabra que te he compartido hoy. Escríbeme ahí en YouTube o escríbeme a mi correo electrónico miguel.asl77@gmail.com. Escríbeme, compárteme si has hecho la oración, compárteme si quieres adquirir el libro. Aquí estoy para servirte y para ayudarte a crecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas prestado atención a este video y que hayas abierto tu corazón para recibir la palabra del Señor. Te bendigo ahora en el nombre de Jesús y declaro que este año 2021 es el mejor año de toda tu vida, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Será hasta nuestro próximo segmento del programa Hablemos Claro. Bendiciones.